Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, ingeniero, se ve bien la pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ante todo, bueno, decirle que si por algún momento me silencio o silencio el micrófono es porque, bueno, ayer me hice un examen y me dio positivo para COVID. O sea que estoy con COVID. Entonces, les pido por favor cualquier cosa que me falte el aire o algo, voy a hacer una pausita y después lo retomo. ¿Está bien? Me siento bien, no tengo dolor de nada, no tengo fiebre. Tuve fiebre, pero ya pasó. Lo único que me queda es un poquito de, de falta de aire y nada más. Bueno, vamos entonces a continuar con la memoria de cálculo de la planilla que habíamos comenzado en la clase anterior. Vamos a ver en el día de hoy vamos a comenzar a ver las columnas, las 40 columnas que tiene la planilla. Para una mejor comprensión de la planilla, vamos a utilizar como ejemplo el cálculo de una alcantarilla secundaria, que es la que se puede ver aquí en esta figura que yo tengo acá. Fíjense en la misma, cómo la alcantarilla está compuesta. Es una alcantarilla secundaria, lógicamente, porque le he puesto color azul, que descarga en una principal. La alcantarilla secundaria, como podemos ver acá, está conformada por dos tramos. Un tramo que está comprendido entre la cámara 1 y 2 y un segundo tramo que está comprendido entre la cámara 2 y 3. Aquí se puede ver al lado de cada cámara, en la cámara 1, 400, en la cámara 2, 399.80 y en la 3, 399.60. Esas son las cotas del terreno en el lugar donde se localizan las cámaras, que eso ustedes saben que salen de los perfiles longitudinales. Además, podemos ver aquí el área de aportación delimitada con sus correspondientes valores que van a aportar, o el área de influencia o de aportación de los usuarios de cada tramo de alcantarilla. Y finalmente podemos ver aquí la distancia o las longitudes que hay de eje a eje de cámara. Por ejemplo, en el tramo 1-2 la longitud es 60 metros y en el tramo 2-3 la longitud es de 40 metros. ¿Está claro? Es importante aclarar que toda esta información, bueno, pues lógicamente ya nosotros vimos cómo obtenerla en los pasos anteriores. Bueno, en la columna número 1 y 2 vamos a colocar todos los tramos que componen la red de alcantarillado. Como bien yo les dije, lo primero que empezamos calculando o colocando son todos los tramos de todas las alcantarillas secundarias que tenemos en nuestra red. Una vez que se termine o se agoten todas las alcantarillas secundarias, vamos a colocar las alcantarillas principales. Y después que se agoten las principales, se colocarán los colectores y una vez agotados todos los tramos que componen las alcantarillas colectoras, se colocarán los intersectores en caso de existir. Como este es un ejemplo sencillo, pues lo primero y lo único que vamos a colocar son los tramos correspondientes a la única alcantarilla secundaria que vamos a analizar, que es una sola. En la columna número 1 vamos a colocar el número de la cámara que se sitúa al inicio del tramo que vamos de alcantarilla que se va a analizar. Vamos a analizar el tramo de alcantarilla de 1 a 2. Entonces, en la columna 1 colocaremos el número de la alcantarilla que inicie ese tramo, que es la 1. Mientras que en la columna número 2 colocaremos el número de la cámara, que finaliza ese tramo y que es el A2.
El otro tramo es 2-3, por ende, en la columna número 1 inicia la cámara 2 y finaliza en la cámara 3. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ir identificando. Fíjense ustedes cómo aquí yo he dejado una línea en blanco, que la he coloreado de ese color más oscuro. ¿Por qué? Porque eso, ¿qué quiere decir? Que la primera alcantarilla secundaria está compuesta por estos dos tramos. Y que aquí ya termina esa alcantarilla secundaria y lógicamente acá abajo comenzaríamos a colocar la otra alcantarilla secundaria. Es importante dejar un espacio en blanco entre alcantarillas para que nosotros podamos definir el número de alcantarillas secundarias y además los tramos que componen dónde inicia y dónde termina cada una de esas alcantarillas secundarias. Bueno, en la columna número 3 se coloca la longitud parcial de cada tramo. En el tramo de la alcantarilla 1-2, su longitud, ¿cuánto es? 60 metros. Mírenlo aquí. En el tramo de alcantarilla 2-3, su longitud es 40 metros. Y lo colocamos. ¿Está bien? Nada más que eso. En la columna número 4 y número 5 vamos a colocar la cota de terreno. Se recuerdan que estas cotas de terreno son las cotas que yo les mencioné que estaban aquí colocadas al lado de cada cámara y que se obtienen de los perfiles longitudinales por el eje de las calles. En la columna 4 vamos a colocar la cota del terreno aguas arriba y en la 5 la cota del terreno aguas abajo. ¿Qué cosa es la cota de terreno aguas arriba? Bueno, es la cota de terreno en la sección inicial del tramo de alcantarilla, o sea, la cota de terreno en la cámara 1, que es la 400. Y en la columna 5 colocamos la cota de terreno en la cámara ubicada abajo del tramo, que es la 2, 39980. Como la 2 se convierte en la inicial para el segundo tramo, repetimos aquí 39980, que es su cota, y la cota final, que es la cota en la cámara 3, que es 39960. ¿Está bien? ¿Está claro? No hay duda. Entonces, eso es lo que hacemos. Hasta ahí, supongo que no tengan ninguna duda porque es muy sencillo. En las columnas 6 y 7 se va a colocar el área, o sea, el área de aportación al tramo en la columna 6 y en la 7 el área acumulada. En la columna 6 se coloca el área parcial que aporta al tramo de alcantarilla que se analiza. Vamos a ver en el tramo 1-2, ¿cuál es el área que aporta al tramo 1-2? Sería la suma de 1,5 más 1,7, 1,7 más 1,5, me da que el área del tramo es 3,20. ¿Está claro? Ahora, en el otro tramo, el área parcial que aporta el tramo 2,3 sería 2,6 más 2,5 y eso me da 5,10. ¿Por qué estos me aportan y estos los considero? Porque son los vecinos con frente común que van a aportar al mismo tramo. ¿Está bien? Ahora, en la columna 7 se colocará el área acumulada, que lo vamos a obtener de la suma del área del tramo de alcantarilla que se analiza, más el área de los tramos de alcantarilla que lo preceden. Y atiendan acá. El área del tramo que de alcantarilla 1,2 es 3,20. Más el área de los tramos que lo preceden, como no lo precede ningún otro tramo, entonces el área acumulada va a ser igual al área del tramo 3,20. Ahora, el área acumulada del tramo 2,3 va a ser igual al área del tramo, que es 5,10, más el área del tramo que lo precede, que es el 1,2, que serían los 3,20, por eso me da 8,30. ¿Está bien? Entonces, de esa manera es que si tuviéramos 3 tramos, entonces en el primero el área
acumulada sería igual al área del tramo. En el segundo, el área del segundo tramo más el del primero. Y en el tercero sería el área del tercer tramo más el área del segundo más el área del primero. ¿Está bien? Eso es. Bueno, en la columna 8 y 9 vamos a colocar la población. Específicamente en la columna 8 vamos a colocar la población que estimamos se va a sentar o estará sentada en ese tramo. Se coloca la población futura parcial que aporta el tramo de alcantarilla, que se analiza y se calcula como la población del tramo va a ser igual al área del tramo, que sería 320, multiplicado por la densidad. En la hoja número 1 nosotros calculamos la densidad dividiendo la población futura entre el área total de cobertura, si ustedes se recuerdan. Entonces, vamos a suponer eso nos da 150 habitantes por hectárea. Entonces, nosotros multiplicamos el área en hectáreas, se van las hectáreas con las hectáreas y me queda entonces la población en habitantes. O sea, multiplicaríamos ahí el área del tramo en el caso del tramo 1-2, que sería 320 por el valor de la densidad y nos da la población. En el segundo tramo multiplicaríamos 510 por la densidad y nos da el valor de la población del tramo. ¿Está bien? Ahora, en la columna número 9 vamos a colocar la población acumulada que aporta al tramo de alcantarilla que se analiza. Y la población acumulada la podemos obtener de dos maneras. Una por la expresión donde vamos a colocar el área acumulada, que sería 320 por la densidad, como la misma, el área en el primer tramo no tiene nadie que le antecede, es la misma, por eso me da 54. Y en el segundo tramo multiplicaríamos el área acumulada, que es 830 por la densidad, y eso me da el valor de 120. Pero yo puedo decir que como yo conozco la población del tramo, la población acumulada es la población del tramo más la población de los tramos que la antecede. Como no la antecede nadie, entonces la acumulada es igual a la del tramo. Y en el segundo tramo 2,3 igual a la población del tramo, que es 66, más la del tramo que lo antecede, que es 54, y me da entonces el mismo valor. O sea, lo puedo analizar por cualquiera de las dos maneras. ¿Está bien? En la columna 10 vamos a calcular el aporte. En la 10 y en la 11. En la 10 el aporte de tramo y en la 11 el aporte acumulado. ¿Qué cosa? Para que lo puedan poner si quiere ahí en su libro, donde dice la casillita de aporte, pónganle que ese aporte se refiere a lo que ustedes conocen como caudal medio diario. O sea, le pueden poner aquí abajo caudal medio diario. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo voy a calcular el aporte parcial que tributa el tramo de alcantarilla que se analiza? Por la siguiente expresión. El aporte del tramo 1,2 va a ser igual a ¿quién? A la población del tramo, que la obtuvimos en la columna 8. Mírenlo aquí. La población del tramo, que es 54, multiplicado por la dotación futura, que este es un valor que ya nosotros tenemos resumido en la hoja 1, porque ya nosotros lo tuvimos que haber calculado en la hoja 1, y multiplicado por 0,8, que es el coeficiente C de retorno, dividido 86.400. ¿Por qué? Porque la población está expresada en habitantes, pero esto está en litros por habitantes por día. Y un día tiene 86.400 segundos para transformar el caudal a litros segundo. Entonces aquí pondríamos, ¿qué cosa? La población del tramo que está en la columna 8, por la dotación que está en la hoja 1, por 0,8, que es el coeficiente de retorno, dividido los 86.400. Y eso me da 0,7.
en el ejemplo que no lógicamente que me estoy inventando, ¿no? Ahora, para el tramo 2-3 sería la población del tramo 2-3 serían los 66 multiplicado por la dotación futura, que es única, multiplicado por 0,8 dividido entre 86.400, vamos a suponer que nos da 0,6. ¿Está bien? Entonces, eso sería los valores. Aquí debería dar un valor mayor, porque si estamos hablando que la población del tramo es mayor, entonces esto debería dar un valor mayor. A ver, vamos a corregirlo y lo vamos a cambiar aquí. Vamos a suponer que esto es 0,6 para que seamos consecuentes, ¿no? 0,7. ¿Está bien? Porque es mayor la población del segundo tramo, porque tiene la acumulada. Perdón, da mayor aquí aquí, entonces tiene que dar mayor el valor del aporte. Bueno, corrigiendo eso, que uno no termina de corregir sus inventos. Entonces, ahora en la columna 11, nosotros vamos a calcular el aporte acumulado, que vamos a tener que hacer un arreglo. Porque aquí dijimos que esto era 0,6, por ende, esto va a ser 0,6 y esto dijimos que era 0,7. Entonces, siendo consecuente, no, y ahora seguimos arrastrando todo. Uy, espérense. Bueno, entonces en la columna 11, como dijimos, vamos a calcular el aporte acumulado. Y el aporte acumulado lo vamos a calcular a partir de multiplicar la población acumulada, que sería esta población acumulada, 54, en el tramo 1,2 y 120 en el tramo 2,3, sería la población acumulada por la dotación por 0,8 entre 86.400. Y en este caso, como la del tramo es igual a la acumulada en el primero, se mantiene 0,6 el aporte. Y en el segundo, como es mayor, pues lógicamente te va a dar un valor mayor de población acumulada. Es lo mismo. Si quieren pueden aplicar el concepto que la población, el aporte acumulado del tramo va a ser igual al aporte del tramo, que es 0,6, más los aportes de los tramos que lo antecede. Como no lo antecede nada, el acumulado va a ser igual al del tramo. Y en el segundo tramo es el aporte del tramo, que es 0,7, más el que le antecede, que es 0,6, y me da 1,3. ¿Está claro? Pueden aplicar la ecuación o ese concepto. La ecuación, bueno, es más cómoda porque la ponen y lo calcula solito él. O sencillamente hacen la suma de tramo más los tramos que lo anteceden. Entonces, en la columna 12 vamos a calcular el caudal de infiltración. En la 12 vamos a calcular la infiltración del tramo y en la 13 el caudal de infiltración acumulado. Esta infiltración es el caudal de infiltración que ustedes ya conocen. Y ese caudal de infiltración ustedes lo van a calcular
En el caso de la infiltración del tramo en la columna 12, va a ser igual a ¿quién? Al caudal de infiltración unitario, que se asume, si ustedes se recuerdan, 0,001 litros sobre segundo por metro, si es que el nivel freático está por debajo de la tubería. Ahora, si el nivel freático está por encima de la tubería, entonces se adopta ese coeficiente de infiltración unitario, 0,002 litros sobre segundo metro. ¿Está bien? Multiplicado por la longitud del tramo. La longitud del tramo que ya nosotros obtuvimos en la columna 3. ¿No ves? Más 2 veces, no es 2 veces, sino 2 litros por segundo por hectárea, multiplicado por el área del tramo que obtuvimos en la columna 6. Esta segunda parte de la fórmula, o el segundo término de esta fórmula, solo lo vamos a emplear, si ustedes se acuerdan, si es que no hay a corto o mediano plazo prevista la implementación de un sistema de drenaje pluvial. ¿Qué es lo que dice la norma? Si a corto o mediano plazo no se tiene previsto la implementación de un sistema de drenaje pluvial, hay que prever un cierto aporte de los domicilios del agua pluvial al alcantarillado por las costumbres que tiene la población. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, si es que no hay a corto o mediano plazo la implementación del sistema de alcantarillado de drenaje pluvial, entonces tengo que agregar segundo término en la ecuación. Si estuviera paralelo la construcción de el alcantarillado paralelo al drenaje pluvial, entonces esto no hay que considerar. ¿Está bien? Entonces, en la columna 13 vamos a colocar el caudal de infiltración acumulada que tributa al tramo. Y ese lo vamos a calcular como ya lo hemos venido haciendo. El caudal de infiltración acumulado va a ser igual al caudal de infiltración del tramo más el caudal de infiltración de los tramos que lo anteceden. Como el tramo 1-2 no está antecedido por ningún otro tramo, entonces el acumulado se convierte igual que la caudal de infiltración del tramo. En el tramo 2-3, como va a ser igual el caudal de infiltración acumulada, va a ser igual al caudal de infiltración del tramo, que es 0,2, más el de los tramos que lo antecede, que es el 1,2, que es 0,1, por eso me da 0,3. ¿Está bien? Bueno, en la columna 14 y 15 vamos a calcular el influjo. El influjo es lo que ustedes conocen como caudal de conexiones erradas. Así que si quieren, aquí le pueden poner debajo de infiltración Q sub I y debajo de influjo Q sub E, que es el caudal de conexiones erradas. Recuérdense que este es el caudal que prevé la norma por los malos hábitos que tienen algunas personas inadaptadas que se conectan clandestino al alcantarillado sin avisar a la empresa que preste el servicio. Entonces, en la columna 14 vamos a calcular el caudal de conexiones erradas del tramo de alcantarilla que se analiza. Y ese caudal de conexiones erradas, que es este Q sub E que hay aquí, se calcula como entre el 5 y el 10% del aporte del tramo. Si ustedes se recuerdan, el aporte del tramo ya le dijimos que era el caudal medio diario. Entonces, lo que recomienda la norma es que se trabaje para estimar el caudal de conexiones erradas con el 5% del caudal medio diario. Y entonces, este influjo de tramo, nosotros lo vamos a calcular a partir de multiplicar 0,05 por el caudal medio diario aporte de tramo que obtuvimos en la columna 10, que ustedes lo pueden verificar ahí en su libro.
¿Está bien? Aquí utilizaríamos para calcular el caudal de conexiones erradas del tramo 1.10 el caudal medio diario del aporte del tramo que obtuvimos en ese tramo, y en el tramo 1.2. Y en el de 2.3 utilizaríamos el caudal o el aporte del tramo que obtuvimos, este que está aquí, correspondiente al tramo 2.3. ¿Está bien? Entonces, en la columna 15 vamos a calcular el influjo acumulado, que no es más que el caudal de conexiones erradas acumuladas. Y lo vamos a hacer como venimos haciendo con casi todo. El caudal de conexiones erradas acumuladas va a ser igual al caudal de conexión del tramo más el caudal de conexión de los tramos que lo anteceden. Como el tramo 1.2 no está antecedido por ningún otro tramo, entonces el caudal de conexiones erradas del tramo acumulado es igual al del tramo. Mientras que en el caso de 2.3, el tramo 2.3, el caudal de conexiones erradas acumuladas va a ser igual al caudal del tramo de conexiones erradas del tramo más el del tramo que lo antecede, que es el de 1.2, 0,035, y eso me da 0,065. ¿Está bien? Bueno. En la columna número 16 vamos a calcular el aporte puntual. En la 16 del tramo y en la 17 el acumulado. Ahora, ¿qué cosa es el aporte puntual que tributa al tramo de alcantarilla que se analiza? Recordar que estos aportes puntuales son aquellos que son debidos a industrias, comercios, escuelas, hospitales, hoteles. O sea, que el aporte puntual del tramo no es más que la suma de caudales comerciales más los caudales institucionales más el caudal industrial. Entonces, para calcular aquí el aporte del tramo, el aporte puntual del tramo, si vemos el tramo 1.2, estoy siguiendo aquí con el puntero, evidentemente aquí solo hay casa. Por ende, no hay ni aporte comercial, no hay aporte institucional, ni hay aporte industrial. Por eso le pongo 0. Ahora, si vamos al tramo 2.3, esto era lo que yo les decía que ustedes tienen que, cuando saca la comisión topográfica, como ella va a pasar por todas las calles, deben darle una copia de un plano planimétrico y que ellos les indiquen con un cuadradito, un rectangulito, en donde aparezca un consumo diferente a un domicilio, le indique ese consumo. Entonces, en el tramo 2.3, si ustedes se fijan, es domicilio, pero aparece una escuela. Y como ya yo tuve que haber calculado ese caudal de la escuela, que no va a ser más que la suma del caudal de los empleados más el caudal de los estudiantes, que me dio 0,12, entonces por eso coloco aquí en el tramo 2.3 como aporte o caudal puntual 0,12. Si me apareciera acá enfrente una cafetería, por ejemplo, con 0,10, sería 0,12 más 0,10 y pondría aquí 0,20. ¿Está claro eso? Pero aquí solo estoy considerando. En el primer tramo no hay ningún aporte puntual. En el segundo tramo hay un solo aporte puntual debido a una escuela y su caudal es de 0,12. Ahora, en la columna 17 voy a calcular el aporte acumulado que tributa al tramo de alcantarilla que se analiza. Y este aporte acumulado se obtiene tal y como lo veníamos haciendo para el resto de los caudales acumulados. El aporte puntual acumulado va a ser igual en el tramo 1.2 al aporte del tramo que es 0, más el de los tramos que lo antecede que no hay, por ende el aporte acumulado en el tramo 1.2 es 0. Sin embargo, en el tramo 2.3 es igual al aporte puntual que aparece en el tramo, que es la escuela aportando 0,12,
más el aporte puntual del tramo que lo antecede, que es al ser 0, entonces aquí el acumulado es igual también al del tramo. ¿Está bien? Bueno, en la columna número 18 vamos a calcular el caudal con Hammond. ¿Qué cosa es el caudal con Hammond? Le pueden poner acá abajo, es el caudal de origen domiciliario. Le pueden poner aquí Q domicilio. Es el caudal de origen domiciliario. ¿Cómo vamos a calcular el caudal con Hammond? El caudal con Hammond es el caudal domiciliar que ustedes ya conocen, que se calcula multiplicando a M, que es un coeficiente de punta. En este caso nosotros vamos a utilizar el coeficiente de Hammond, por eso dice caudal con Hammond, multiplicado por el caudal medio diario. Y ese caudal medio diario es el aporte acumulado. Fíjense que ya aquí nosotros trabajamos con el aporte no del tramo, sino el acumulado, porque es el real que va a pasar por cada tramo. Entonces, caudal con Hammond es igual al aporte acumulado, el aporte acumulado 0,7 y 1,3, ¿no ven? Multiplicado por el coeficiente de Hammond, que ya nosotros lo calculamos en la hoja 1, como vimos ya en la clase anterior. Y entonces multiplicamos ese aporte acumulado, que es 0,7, por el valor del coeficiente de Hammond, me da 0,73. Multiplicamos en el tramo 2, 1,3 multiplicado por Hammond, nos da 1,60. Aquí desde aquí tendría que haber ido cambiando todo. Para que no los confunda. No existe la perfección. Por mucho que uno trabaje, revise, siempre algo se va. Bien. Creo que ahora sí ya no va a molestar más. Bueno. Entonces, habíamos visto el caudal con Hammond, que lo calculamos como el aporte acumulado, que sería aquí 0,6 por el coeficiente de Hammond, 0,73. Aquí sería 1,3 por el coeficiente de Hammond, 1,60. Hammond es un solo valor. ¿Está bien? Hammond no es 1 por tramo. Hammond es un solo valor que lo calculo en la hoja 1. Entonces, en la columna 19 vamos a calcular la suma de caudales. Que la suma de caudal no es más que
el cálculo del caudal de diseño, que si ustedes se recuerdan, es el caudal máximo, un caudal máximo de punta, más el caudal de infiltración, más el caudal de conexiones erradas. Que el caudal máximo de punta no es más que la suma del caudal domiciliar, más el caudal comercial, más el caudal institucional, más el caudal industrial. Entonces, vamos a ver acá, ¿cómo yo calculo la suma de caudales? Aquí sería la columna 19 en el tramo 1,2, que es este valor que voy a obtener aquí, va a ser igual al caudal de infiltración, que es la infiltración acumulada. Fíjense que aquí yo trabajo con los valores acumulados porque son los reales, que es la que tengo en la columna 13. O sea, sería 0,1 más el influjo acumulado, que es el caudal de conexiones erradas que obtuve en la columna 15, o sea, 0,1 más 0,035, más el aporte puntual que obtengo en la columna 17, que no había aporte puntual, por eso más 0, más el caudal con Harmon, que es 0,73, y eso me da un valor de 0,87. Ahora, lo que no estoy claro es si me da 0,86 porque lo bajé de 0,7 a 0,6. Entonces tendría que hacer la suma. A ver, lo voy a chequear un momento para que aquí serían 0,1 más 0,035, que es el influjo acumulado, más 0 más 0,73. Bueno, nos da 0,865, lo podemos dejar en 0,87. En el tramo 2 sería la infiltración acumulada, que es 0,3, más el influjo acumulado, que es 0,065, más el aporte puntual acumulado, que es 0,12, más el caudal con Harmon, que es 1,60, me da 2,09. ¿Está bien? Entonces, entienden cómo se obtiene esto, ¿no? O sea, es la suma del caudal. Este caudal que está aquí de infiltración es Q sub I, más el influjo acumulado, que es el caudal de conexiones erradas, que es Q sub E, más el caudal máximo, que es la suma de el caudal domiciliar. ¿Quién es? Es el caudal con Harmon. Ese es el caudal domiciliar. Y el aporte puntual es la suma de caudal comercial, institucional y el industrial. ¿Está claro? Entonces, estos son los valores que me da la suma de caudales. Que ese es mi caudal de diseño, según la norma, ¿no? Ahora bien, en la columna 20 voy a seleccionar ya cuál va a ser mi caudal de cálculo. O sea, caudal a partir del cual voy a realizar el resto de los cálculos de la red. ¿Está claro? De los tramos que componen la red. Y entonces, en el tramo 1,2 me dice, por ejemplo, si la suma de caudales me da menor a 2 litros por segundo, recuérdense que esto lo dice la norma, que aquellos tramos donde el caudal me dé menor a 2 litros por segundo, entonces asumiré como caudal de cálculo 2 litros por segundo. ¿Por qué? Porque con la mínima descarga de un inodoro, lo mínimo que puede descargar cuando larga una persona un inodoro es 2 litros por segundo. Entonces, en este caso, como aquí en el tramo 1,2 la suma de caudales me dio 0,87 menor a 2 litros por segundo, entonces la norma me dice que adopte como valor de cálculo mínimo 2 litros por segundo. En el tramo, por otro lado, dice, si la suma de caudales es mayor o igual a 2, entonces mi caudal de cálculo lo voy a igualar a la suma de caudal. Venimos aquí, en el tramo 2,3, mi suma de caudal es 2,09. El caudal de cálculo, entonces, como es mayor a 2, mayor o igual a 2, entonces adopto como caudal de cálculo el valor de la suma de caudales. Adopto 2,09.
0,9. O sea que solo en los tramos iniciales ustedes se van a dar cuenta que van a tener un aporte pequeño que los va a obligar a adoptar en ese tramo inicial como caudal de cálculo 2 litros y no el caudal que ustedes calcularon producto de la suma de caudales. Espero que lo hayan entendido bien. Bueno, en la columna 21 vamos a calcular la pendiente del terreno. Bueno, la pendiente del terreno, que es esta que está aquí, la pendiente en matemática no es más que la relación que hay entre delta Y dividido delta X. Entonces, delta Y, ¿quién va a ser delta Y? Va a ser la cota del terreno aguas arriba menos la cota del terreno aguas abajo, porque estoy calculando, recuérdense, la pendiente del terreno, que no es lo mismo que la pendiente de la tubería. Entonces, la cota del terreno, aguas arriba, menos la cota del terreno, aguas abajo, eso me da delta Y. Si lo divido entre delta X, que es la longitud o la separación que tiene de eje a eje la cámara, eso me va a dar a mí la pendiente del terreno. Por eso aquí dice, pendiente del terreno es igual a la cota del terreno aguas arriba, menos la cota del terreno aguas abajo, esto es delta Y, dividido delta X, que es la longitud o la separación entre eje y eje de cada cámara, de la cámara inicial y la cámara final. Y aquí, en terrenos llanos, por ejemplo, como Santa Cruz, cuando usted divide la diferencia de cota de terreno, que es muy pequeña por la topografía tan llana que hay, y lo divide entre la longitud, le va a dar una pendiente de 0,000 y un valor pequeño. Entonces, para no tener una longaniza de número aquí en la columna, porque esto se me va a anchar por la longaniza de número, entonces se multiplica por 1000 y se coloca la pendiente en por 1000. Si estuviéramos en La Paz, donde hay pendientes abruptas, o en cualquier valle que existan irregularidades abruptas en la pendiente, no es necesario multiplicarlo por 1000 y se colocaría aquí en por ciento. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a obtener este valor de la columna 21, de la pendiente del terreno? En la columna 4, nosotros pusimos o colocamos la cota del terreno aguas arriba, que en la cámara 1, si estamos en el tramo 1-2. En la columna 5, colocamos la cota del terreno de la cámara aguas abajo. En la columna, dividido la columna 3, que es donde colocamos la longitud, y lo multiplicamos por 1000 y tenemos la pendiente por 1000. ¿Está bien? Es muy simple. Bueno, en la columna número 22, diámetro del tubo, en esta columna siempre se deberá comenzar el cálculo suponiendo como diámetro inicial el menor valor que puede alcanzar una red de alcantarillado. Como nosotros estamos diseñando una red por medio del sistema simplificado, donde ahí nos recomendaban que el diámetro a colocar es de 150 milímetros, 6 pulgadas, entonces en un inicio a todos los tramos le vamos a poner por punta el menor diámetro, que es 150 milímetros. Aquí hay algo que es importante que ustedes tengan presente. De las 40 columnas que tiene la planilla, para poder nosotros ajustar los valores a los valores permitidos de fuerza atractiva, Y sobre D, velocidad, etcétera, etcétera, solo vamos a poder variar 2 columnas, los valores de 2 columnas. Uno de los valores que vamos a poder variar es el diámetro. Entonces, en caso que tuviéramos que hacer una variación del diámetro para poder cumplir con el valor de la fuerza atractiva o la relación Y sobre D o la velocidad del flujo, etcétera,
como nosotros estamos partiendo de colocarle por punta todo el menor diámetro permitido, que es 150, entonces si vamos a variar, no podemos disminuir ese diámetro. La única alternativa que nos queda, ¿qué cosa es? Aumentar ese diámetro. Y lo que sí ya ustedes tienen que aprenderse son los diámetros comerciales para las redes de alcantarillado, con lo que les estoy pidiendo que busquen en internet diámetros comerciales para las redes de alcantarillado. Por ejemplo, si vamos a aumentar el diámetro por necesidad de 150, vamos a pasar a 200 milímetros, que es 8 pulgadas, y así sucesivamente. 10 pulgadas, 250, y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, aquí dice, es importante aclarar que cuando no se cumple para el diámetro fijado las recomendaciones de la norma en cuanto a fuerza atractiva, velocidades, relaciones Y sobre D, entre otros, se procederá única y exclusivamente a variar los valores de diámetro del tubo. Fíjense que están las dos columnas muy pegaditas, en la columna 22, y los valores de pendiente del tubo, no pendiente del terreno, pendiente del tubo, que también están, son las únicas dos columnas que están juntas. ¿Está bien? Hasta lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma. Como el cálculo en ambos casos se inicia con el diámetro mínimo recomendado y vamos a ver que se inicia con la pendiente mínima recomendada, lo que hay que hacer es aumentar su valor hasta satisfacer la recomendación de la norma. Es importante aclarar que hay veces, con solo variar los diámetros, no logramos, por ejemplo, meter un valor de fuerza atractiva que cumpla con la norma. Entonces, o de Y sobre D, o de velocidad. En esos casos que variando un solo parámetro no podamos hacer cumplir el requisito de la norma, entonces muchas veces lo que se hace es que se varía diámetro y pendiente del tubo a la vez. O sea, se van variando los dos a la vez. ¿Está claro? Por ejemplo, vamos a suponer, les voy a poner un ejemplo. Supongamos que la velocidad, ¿a qué es igual la velocidad? Caudal es igual al área por la velocidad. La velocidad es igual, si despejamos, a caudal entre el área. Si yo tengo una velocidad pequeña y quiero aumentar la velocidad, ¿qué es lo que tendría que hacer yo si voy a variar el diámetro? Como el área está en el denominador, tendría que disminuir el diámetro para aumentar la velocidad. Pero, por ejemplo, si yo tengo que tengo 150, que es el mínimo valor, y no lo puedo disminuir, entonces ya yo sé que en este tramo, para aumentar la velocidad, no puedo disminuir diámetro. Entonces, lo otro que me queda, ¿qué cosa es? Variar la pendiente. Y entonces, para variar la pendiente del tubo, si ustedes ven de la ecuación de Manning, velocidad es igual a 1 sobre n por el área, por el radio hidráulico a la 2/3 y por la pendiente a la 2/2, la velocidad es directamente proporcional a la pendiente. Entonces yo lo que haría es, como estoy partiendo la pendiente mínima, empiezo a aumentar pendiente para que me aumente el valor de la velocidad. O sea que no es difícil. Ustedes se van a dar cuenta de qué parámetros pueden variar y cuál no puede variar. Y en algunos casos varían uno y no les resuelve, varían otro y no les resuelve. Y van a tener que ir, varían uno, aumentan diámetro, aumentan un poco de pendiente, aumentan diámetro, aumentan. O sea, varían los dos a la vez hasta que logran cumplir. Lo que sí les quiero decir algo. Un proyecto, peor una tesis de grado, donde existe un tramo que no cumpla con la fuerza atractiva, que no cumpla con la relación Y sobre D, o que no cumpla con la velocidad, se lo van a virar para atrás. ¿Por qué? Porque no es difícil. Si lo único que tenemos que variar de las 40 columnas son 2. Y sabemos que estamos partiendo
del diámetro mínimo y la pendiente mínima. Entonces lo único que tenemos que variar, ¿qué cosa es? Aumentar o pendiente o diámetro, o ambos a la vez. Entonces no se justifica que existan tramos que incumplan con alguno de estos parámetros. ¿Está bien? Bueno, en la columna 23, ahí vamos a colocar la pendiente de tubo que se va a obtener según las recomendaciones de Metcalf-Eddy. A ver, Metcalf-Eddy es el libro que yo les hablé al inicio de este semestre, que le dije que para mí era el libro más completo de sanitaria que había. En Metcalf-Eddy, que son los nombres de los autores, estos autores tienen 3 tomos. Un tomo que es agua potable, un segundo tomo que es alcantarillado sanitario y un tercer tomo que es planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, si usted va al Metcalf-Eddy, ellos dan una tabla donde dan, por un lado, el diámetro, los diferentes diámetros que puede tener una tubería y sus pendientes mínimas, las pendientes de las tuberías mínimas según estudios que ellos han hecho. Yo lo único que hice fue que le saqué a esa tabla la ecuación, porque es más fácil meterle en vez de una tabla una ecuación aquí en la planilla, la ecuación de mejor ajuste, cuyo coeficiente de correlación me dio 0,9999, muy cercano a 1. Y entonces esto me permite, a través de esta ecuación, obtener la pendiente del tubo. Ahora, los valores de pendiente que ellos recomiendan en las tablas para los diferentes diámetros es el valor de pendiente mínima. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? Que cuando usted calcula aquí la pendiente del tubo en el tramo 1-2 para el diámetro del tubo, fíjense que es función del diámetro, le va a dar la pendiente mínima. Si usted quiere o tiene necesidad de variar la pendiente para hacer cumplir la fuerza atractiva Y sobre D o velocidad, usted lo que tiene que hacer es aumentar ese valor de pendiente. Entonces, la fórmula que se aplica para calcular la pendiente mínima del tubo en cada tramo es esta que está aquí, 2,105785, que multiplica al diámetro elevado a la menos 1,232201, cierro cochete y todo para expresarlo en por mil, para que no me dé una pendiente muy grande, un número muy grande aquí, entonces lo multiplico por 1000. ¿Está bien? Porfa, que tiene el micrófono encendido, que lo apague. Entonces, la pendiente del tubo, que es en la columna 23, ¿cómo la vamos a calcular? Por esta expresión, pero el diámetro es el que obtuvimos aquí en la columna número 22. Ahora, en esta expresión, el diámetro se sustituye en milímetros. El diámetro de la tubería y se sustituye en milímetros. O sea, que aquí sustituiríamos el diámetro tal y como está aquí en milímetros, los 150, los 200, el que esté ahí en esa columna. ¿Está bien? La pendiente que se obtiene en esta expresión es la mínima que se puede colocar. ¿Qué significa? Que si yo necesito variar esta pendiente, entonces lo que yo tengo que hacer es aumentar su valor, no disminuirlo. Ahora, aquí hay algo que es importante y le quiero aclarar. Como ustedes no tienen experiencia de cálculo, vamos a suponer que le da 0,001. Ahora, no van a cambiar a, vamos a suponer 0,20 y un 1. Cuando vayan a cambiar la pendiente, no le metan 0,1, porque le va a dar, se le va a disparar el valor. Si le da 0,20 y un 1, yo les recomiendo que prueben 0,202, 0,203 y así sucesivamente. La variación no es brusca porque se le dispara el valor. ¿Está bien? Bueno, si al concluir los cálculos no se cumplen los requisitos de la norma en cuanto a fuerza atractiva, velocidad, relación Y sobre D, entre otros, otra de las opciones para lograr este cumplimiento es la variación de la pendiente. Es importante aclarar que hay veces que con solo variar la pendiente no satisface las recomendaciones de la norma.
entonces se procederá en esos casos a variar el diámetro o ambos parámetros inclusive. Si se decide variar la pendiente, se deberá recordar que el valor calculado inicialmente es el mínimo valor de pendiente y por consiguiente se deberán suponer valores mayores que el que se obtuvo. Bueno, en la columna 24 y 25 vamos a colocar la cota de la tubería. En la 24 vamos a colocar la cota de tubo inicial. ¿Qué cosa es la cota? Me estoy refiriendo aquí a la cota de solera. Recuérdense que yo tengo en una tubería dos términos, la solera y la corona. La cota de corona es la parte externa superior de la tubería y la cota de solera es la parte interna del tubo inferior. ¿Está claro? Que es lo que también se conoce en la parte en el hemisferio norte como la invertida de la tubería, que ya yo les alerté sobre eso. Porque cuando yo vine para acá, esto yo lo aprendí como la invertida. Llegué acá, me invitaron a una tesis, el muchacho empezó a hablar de cota solera, de tubo, me acerqué al profesor que tenía al lado y le pregunté, ¿qué cosa es para ustedes la cota de solera? Y me dijo, es la cota inferior dentro de la tubería. Ah, es lo que es para mí la invertida. Entonces, por eso desde ahí yo siempre les hago la aclaración, pues si en algún libro ven invertida, es lo mismo que la cota de solera. Entonces, la cota inicial de solera de tubo la van a determinar como la cota de terreno en la cámara, en el tramo. Vamos a suponer que estamos calculando la cota invertida de tubo en la cámara 1 y esta es la cámara 2 del tramo 1-2. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la cota de solera de la tubería? Que fíjense que es la cota interior, esta que está aquí. Es la cota de terreno en la cámara menos el encape o el recubrimiento mínimo, que es 1 metro, menos el diámetro de la tubería. Mírenlo acá. Cota de terreno menos la profundidad mínima que yo coloco en la tubería, que es de 1 metro, según la norma boliviana, oscila entre 1 y 6 metros, menos el diámetro del tubo. Fíjense que esto es para el punto de arranque de los tramos iniciales de alcantarilla. ¿Está claro? Si yo tengo el tramo 1-2 y de aquí viene 2-3, el 1-2 es el tramo de arranque. Voy a determinar cota de terreno menos el metro de recubrimiento menos el diámetro, eso me da la cota de solera inicial. Ahora, en las cámaras intermedias, la cota inicial del tubo se iguala a la cota final de la tubería de llegada a la cámara, a excepción de aquellos casos en que existan cámaras con caída. O sea que en las cámaras intermedias, la cota inicial es igual a la cota final del tubo que arriba la cámara. Mírenlo acá, en la cota inicial en las cámaras intermedias de alcantarilla es la cota inicial del tramo 2-3 de la tubería que inicia el tramo 2-3 va a ser igual a la cota final con que llega la solera a la cámara en el tramo aguas arriba. ¿Está claro? Siempre que las condiciones lo permitan, se deberá colocar la profundidad mínima al inicio de las alcantarillas. Porque si yo aquí en vez de partir del metro mínimo que me recomienda la norma, parto de 3 metros, ya entonces tengo un rango de 3 metros de diferencia. ¿Está bien? Bueno. En la columna 25 voy a colocar la cota final, la cota de solera final de tubo del tramo que estoy analizando. Y la cota de solera final del tubo la voy a calcular como la cota de solera inicial del tramo menos, detallé. Fíjense ustedes, porque que yo tengo aquí, esta sería mi cota de solera inicial del tramo 1-2. La cota final es igual a la cota inicial menos detallé. La diferencia de altura de caída por la pendiente, producida por la pendiente que va a tener la tubería. Entonces, la cota final va a ser igual a la cota inicial menos el detallé. Ahora,
Yo sé que pendientes delta Y entre delta X. Por ende, si yo lo que quiero calcular es delta Y, va a ser igual a la pendiente por delta X. Y la pendiente es la pendiente del tubo, este que está aquí, si estoy calculando el tramo inicial, multiplicado por delta X. ¿Quién es delta X? Es la longitud, que serían los 60 metros de longitud que hay en ese tramo o la longitud que tenga el tramo. Entonces, ¿cómo voy a calcular finalmente la cota final del tramo? La cota final del tramo va a ser igual a la cota inicial, a esta que obtuve aquí, menos la pendiente del tubo. El pendiente del tubo es este valor que está aquí, que como lo tengo en por 1000, lo tengo que dividir entre 1000 para transformarlo en fracción, multiplicado por la longitud del tramo, que es la distancia que hay de eje a eje de la cámara del tramo. Y de esa manera tengo mi cota final. Esta cota final en el segundo tramo se convierte en mi cota inicial. O sea que la cota inicial aquí sería esta final que está acá. A menos que exista una cámara con caída. Pero en topografía llana es muy raro que ocurran cámaras con caída. Eso ocurre más en topografías accidentadas, donde se calculan prácticamente en el plano. En el plano se calculan las profundidades. ¿Está bien? Bueno, lo vamos a dejar aquí en la columna 25 y de la 26 en adelante lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, si tienen alguna pregunta que hacerme o algún comentario, estoy a la escucha. ¿Alguna duda que tengan? ¿No hay duda? Bueno, si no tienen duda, se los agradezco porque, bueno, no me siento bien y realmente... Sí, dime, estoy haciendo un esfuerzo tremendo para no... En el caso, por ejemplo, de que un condominio de varios pisos, la tubería secundaria que pase por ahí, por ejemplo, fue al tamaño mínimo, ¿qué tendrían que hacer ellos? ¿Sacar varias salidas? Si cuando ellos calculan el diámetro de la tubería del colector es de 8 pulgadas o fuera mayor, tendrían que hacer 2 acometidas de 6. ¿Me entienden? Sí, tendrían que sacar 2 acometidas. Pero no puede, si tú estuvieras descargando en un tramo que en el tramo que tú tienes de 8 y tú sales con una de 8, no hay problema, puedes descargar. Pero si vas a descargar una tubería de un edificio de más de 20 pisos, ¿no? 20 pisos, que te sale con un colector de 8 a una de 6, ahí lo que tienes que hacer es dividir, sacar 2 acometidas. Pero eso se ve en instalaciones interiores, ¿no? Pero si vas a descargar en una de 6, no puedes descargar una acometida de un edificio de 8 en una de 6. En esos casos, sacas 2 acometidas de 6 o de 4, no sé, lo que te den, y bueno, lógicamente las conectas a la de 6. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más duda, entonces nos vemos el próximo lunes. Dios mediante.